Bienvenidos amigos a mi canal. El día de hoy quiero mostrarles los cuidados de esta preciosa planta que es una Echeveria pulvinata, o también llamada planta peluda o de felpa. Esta maravilla es originaria de México y Centroamérica y cuando florece las flores son de color rojo y naranja. Fíjense que con respecto a estos colores que tiene aquí, si esta planta es expuesta al sol, entonces todos los bordes se ponen de este color, se pone rojo, naranja, rojo. Pero esta no la tengo a esa exposición, entonces por eso predomina el verde. Y aquí vienen estas bellezas, estas hojitas que están saliendo. Miren qué cosa, es que es increíble, parece de juguete. Ella florece en primavera y verano. Fíjese que las flores son usadas como centro de mesa. No resiste las heladas, así que tenemos que tener cuidado donde vivamos para evitar que sufra con respecto a esta estación. Como les decía, es una planta que debe estar a exposición de sol, pero siempre tenemos que tener cuidado con respecto a las quemaduras que pueda sufrir por exceso de luz solar. Entonces tenemos que verificar eso. Sin embargo, esos bordes rojos los vamos a lograr. Aquí creo que todavía está. Esos bordes rojos los vamos a lograr si está expuesta directamente al sol. Miren aquí creo que todavía ahí está. Se ve muy hermosa. Si no está expuesta como esta, pues el tono verde es el que se va a mantener. Sin embargo, miren qué maravilla, aún así se ve muy hermosa. Miren qué cosa, qué cosa. Los trasplantes se hacen a inicio de primavera. Esta está muy pequeñita todavía. Creo que todavía me aguanta un tiempito antes de trasladarla, porque la maceta realmente es pequeñita. Es que qué cosa. Fíjense que su crecimiento es moderado. Llega a tener más o menos 30 centímetros de alto y unos 20 de ancho. Si los cuidados son los adecuados, son los óptimos. Fíjense que ella es famosa porque se han hecho muchos híbridos con ella. Creo que hay una que se llama Echeveria Morvan. Hay otra que se llama, creo que se llama Pulvivox, algo así. No me acuerdo muy bien los nombres. Pero es famosa por eso. Es que vean. Como les decía, esta preciosura no resiste las heladas. Entonces tenemos que tener cuidado para que no tenga problemas con respecto a eso. El sustrato pues tiene que estar completamente seco para evitar tener problemas de hongos. Resiste a las plagas, pero en algún momento puede ser atacada por la cochinilla algodonosa. Tendríamos que abonarla más o menos cada 15 días en época de floración, que sería más o menos primavera-verano, con un fertilizante para cactus. Eso le cae muy bien. Como les decía, el sustrato seco cuando vamos a regar y no encharcar. ¿Qué cosa? El único problema que podría darnos es el exceso de riego y eso puede llevar a que tengamos problemas de hongos. Por lo demás es una maravilla, no requiere muchos cuidados, pero tienen que ser muy específicos para que no tengamos problema con ella. Entonces gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias.
Queridos amigos, si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante. Hasta luego. Es que miren la tonalidad. Es que los tonos verdes, miren. Y peludita.